Muy buenas noches amigos, muy buenas noches. Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos, un programa que transmitimos con la colaboración de nuestra productora Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y su servidor Jaime Hernández. Pues ya estamos listos para esta segunda edición de No Apto para Cínicos, en un día muy interesante. Sobre todo en Estados Unidos se han producido muchísimas noticias en el curso de las últimas horas. Escándalo en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su homólogo chino Xi Jinping durante una reunión en una cumbre de 2019 que le ayudara a mejorar sus posibilidades a la reelección comprando más productos agrícolas estadounidenses, de acuerdo con el nuevo libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Al mismo tiempo se sabe también, a partir de extractos de ese mismo libro de John Bolton, que Donald Trump aseguró que invadir Venezuela sería genial. Hoy muchos son los que se preguntan si acaso Donald Trump quiere luchar en verdad por un segundo mandato. Más de una docena de sus ayudantes entrevistados por The New York Times confirman que Donald Trump se ha dejado llevar últimamente por actos de pataleo, actos de rabia que preocupan a su campaña porque están boicoteando los esfuerzos de su campaña en la reelección. Y en esto, en el contexto de una abierta competencia de Joe Biden, que ya le lleva la delantera a Trump en 6 estados decisivos para las próximas elecciones presidenciales. En México confirma la ONU que nuestro país ya formará parte del Consejo de Seguridad, no en calidad de miembro permanente. Ya sabemos que esos sitios están reservados para los grandes. Así es que China, esta es la quinta ocasión que México forma parte de este cuerpo, de este Consejo de Seguridad. Vamos a ver qué tal juega sus cartas México durante su permanencia como miembro del Consejo de Seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no cederá a la presión ni a la campaña negra de críticas y desinformación que promueven empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron. En México se han recuperado 75% de las personas que han enfermado de COVID-19 en promedio. En una peligrosa carrera contra China, Donald Trump presiona a funcionarios de salud y empresas farmacéuticas para acelerar los tiempos para crear y sacar al mercado la vacuna contra el coronavirus. Ya sabemos que en este tipo de casos las prisas no son buenas, sobre todo a la hora de crear vacunas. Y en una nota realmente interesante y poco usual, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, arremete en términos nada diplomáticos contra el diario The New York Times por cuestionar la auditoría de esa organización sobre unas elecciones en Bolivia que, más que elecciones, hay que decirlo, fueron un golpe de Estado. Y pues así empezamos. Vamos a hablar también del libro que está por salir, el segundo libro de la sobrina de Donald Trump, cuyo título lleva Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Y con este temario, con este menú, vamos a arrancar. Y pues como siempre, como todas las noches y todos los informativos, arrancamos con las últimas cifras, querida Hildy. Sí, pues las últimas cifras nos llevan hasta los 8.320.288 casos confirmados y un total de 447.628 muertos. De la misma manera, tenemos que aquí en la Ciudad de México, según la cifra de hoy, 17 de junio, llegamos hasta los 159.793 casos confirmados y las 19.080 defunciones. O sea, seguimos subiendo, seguimos en semáforo rojo para la Ciudad de México y otras 16 estados de la República, y esperemos a ver qué pasa el viernes, el pasado mañana, si se modifica el semáforo o no. Pero mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, ya saben que estamos, los que podamos mantenernos en casa, nos mantenemos en casa. Si salimos a la calle, que sea con cubrebocas y con nuestro gel alcohol.
y lavarnos las manos muy seguido. Básicamente esos son el único atajo que tenemos para no encontrarnos de frente con el virus. No hubo grandes novedades en la última rueda de prensa del subsecretario de Salud, ¿verdad? No, pues se presentaron los gráficos de los estados, de algunos estados, pero ninguna cosa a destacar. Estamos en rojo. Vamos con el rojo. A ver si más adelante volvemos al tema del COVID, pero no cabe duda que la nota de hoy se la lleva este escándalo que ha surgido en Estados Unidos y que dice aquí, vamos a saludar a los que están aquí. Uh-huh. Era López, hola Jaime, gusto en escucharte, apenas ayer me suscribí a tu canal, he estado escuchando tus audios, buenas noches. Cuatalata, ¿cómo estás? Virtual Hawk, abrazo virtual. Guatalata. Don Luis Rodrigo desde Silicon Valley. Aida Lezama, My Video. Casi no escribo, pero por aquí ando. Muy bien. Mario Cruz. ¿Cómo estás, querido Mario Cruz? Pues miren, está el escándalo en Estados Unidos. Realmente, que ya ven que en Estados Unidos suelen presentarse sorpresas de octubre. Pues no, en esta ocasión no es sorpresa de octubre. Ha sido sorpresa de junio, y es increíble cómo el ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump está contribuyendo a dinamitar la campaña de este presidente, y pues vamos a ver en qué resulta, pero las revelaciones sí que son explosivas. Porque John Bolton está acusando a Donald Trump de que cuando se reunió, a ver, vamos aquí, son algunos de los extractos a los que tuvieron acceso de Washington Post. Mira, aquí está, aquí. Esta es una parte de los extractos que han publicado The Journal, Wall Street Journal. Dice: en su encuentro en Osaka en junio 29, Xi le dijo al presidente Trump que las relaciones China-Estados Unidos eran las más importantes en el mundo. Y Xi le dijo que algunos políticos americanos, sin mencionar nombres, estaban haciendo juicios erróneos, tratando de empujar a Estados Unidos y a China hacia una nueva guerra fría. Xi no quiso apuntar directamente en contra de demócratas o republicanos, pero Trump inmediatamente asumió que Xi se refería a los demócratas. Trump dijo que sí, que había una gran hostilidad entre los demócratas hacia China. Y después Trump súbitamente cambió la conversación para hablar de las próximas elecciones. Y dijo que bueno, que la capacidad de China era importante en este contexto para ayudarle a ganar esta reelección. Él dijo, Trump, le habló sobre la importancia de que los granjeros en Estados Unidos vieran incrementadas las compras desde China de, ¿cómo se llama? Soybean, germen de trigo. Y frijol de soya. Frijol de soya y carne. Y entonces, con esto, si es verdad, dice el Washington Post, Trump básicamente le pidió a Xi que le ayudara a ganar la reelección comprando más productos agrícolas desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que Trump es bastante proclive a pedir ayuda desde el extranjero. Primero se acuerdan con Rusia, si me estás escuchando, ¿por qué no intervienes los correos de Hillary Clinton? Y ahora salta este escándalo con la petición que le hizo al presidente Xi de China para que interviniera en las elecciones de forma oficiosa, es decir, comprándole granos, comprándole carne en aquellos estados que ya sabemos que son claves para la reelección de Trump.
Y muchos dicen que Trump, con estas acusaciones que hoy ventilan varios medios, es básicamente está dinamitando sus propios argumentos, porque ha sido Trump el que ha acusado de manera falsa a Biden y al hijo de Biden, Hunter Biden, de hacer muchos tratos con China. Miren, aquí está un video en que habla. No, I want him to do whatever he can. This was not his fault. He wasn't there. He's just been here recently. But whatever he can do in terms of corruption. Acusa a los Biden de corrupción. Cuando el hijo de Biden sale con millones de China y de Ucrania, eso es corrupción. Cuando el hijo de Biden sale a China con $1.500 millones en para un fondo para su, y después toma el Air Force Two. Es una cosa horrible. O sea, acusa al hijo de Biden, Hunter, de haber sacado dinero de China, y esto es falso. Pero el presidente, claro, el que estaba realmente negociando tras bambalinas, era el propio Trump, tratando de convencer a Xi Jinping que le ayudara a la reelección en las elecciones que vienen. Pero lo más interesante del caso es, yo no sé, ya este presidente avanza completamente desorientado, desbrujulado, no sabe hacia dónde va. Sus asesores de campaña están enloquecidos, y esto porque el presidente Trump no acepta las instrucciones de su propia campaña. Y The New York Times sacó hoy, esta misma tarde, en su edición online, una historia muy interesante que tiene que ver con, fíjense, el título de la historia, se las vamos a poner. Dice, ¿realmente Donald Trump quiere pelear por un segundo término? Sus actos de boicot, de autoboicot, preocupan a sus asistentes. Bueno, esta historia es muy interesante. El New York Times realizó una entrevista con al menos una docena de asistentes de Donald Trump. Es una historia escrita por Maggie Haberman, que hay que decirlo, Maggie Haberman es una de las mejores periodistas del New York Times y tiene las mejores fuentes en la Casa Blanca. Es una historia por Maggie Haberman y Annie Carney. Todas las historias que ha sacado Maggie Haberman que tienen que ver con la administración Trump, sobre todo desde la Casa Blanca, se han confirmado. Así es que yo creo que hay que ponerle mucha atención. Dice, en un reciente encuentro con sus asesores políticos, el presidente Trump estaba impaciente porque le advirtieron que estaba en la ruta de la derrota hacia las elecciones de noviembre si continuaba con su comportamiento incendiario en público y a través de su cuenta de Twitter. Días antes, Trump había sonado la alarma para responder, ¿se acuerdan cuando respondió a las protestas contra la brutalidad policial? Que puso un tweet que dice, cuando el robo empieza, cuando los asaltos empiezan los disparos, que fue considerada como una amenaza. De hecho, era una amenaza, diciéndole, aguas, ustedes sigan vandalizando y les vamos a disparar, ¿no? Que eso, viniendo de un presidente, bueno. Entonces le dijeron, oigan, no puede hacer usted eso. Pero entonces, cuando le criticaron, el presidente les dijo a sus ayudantes, tengo que ser yo mismo, de acuerdo con gente que estuvo presente en esa reunión. Y luego después puso en su cuenta de Twitter una carta de su abogado personal describiendo a los manifestantes como terroristas. Entonces, toda esta serie de rabietas, de pataletas, ¿se acuerdan cuando también hizo que la Guardia Nacional, la Policía Militar, desalojara a los manifestantes frente a la Casa Blanca para irse a la iglesia de enfrente para enseñar la Biblia? También eso se lo criticaron. Dice, y lo que dicen sus asesores en estas pláticas que tuvieron con Maggie Haberman, dijeron, es que al presidente lo peor que le puedes decir que es un perdedor. Es lo que no acepta, ¿no?
Y entonces le dijeron como si estuviera en la secundaria. Sí, sí, sí. Y entonces realmente hay muchos, dicen, el presidente está actuando por el momento atrapado y a la defensiva. Y su comportamiento autodestructivo está mucho daño. Está haciendo mucho daño. Y muchos de sus asesores se preguntan si realmente Donald Trump está interesado en un segundo mandato. No. Es aquí una historia muy interesante, muy reveladora, de gente que ha estado con Donald Trump y se está preguntando hasta qué punto Donald Trump realmente está interesado en ganar un segundo mandato. Bien. No, Si, no lo está. No lo está. Bueno, pero ahora, sí está interesado, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado que cuenta. Se está hundiendo. Claro, y dice, no quiere darse cuenta de eso. Yo quiero ser yo. Sí, pero tú no vas a ganar las elecciones. ¿Por qué? No importa. Porque cuando tú eres racista, misógino. Pero así fue, así lo eligieron. Así lo eligieron. No hay ningún problema. Exacto. Lo eligieron siendo él mismo. No ocultó nada. Efectivamente. Pues ahora mismo dice, pues ¿por qué no? Si siendo yo me eligieron, ¿por qué no me van a reelegir? Pues ¿cuál es el problema? Pero bueno, pues ahí está. También su sobrina. Exactamente. Que tiene previsto publicar unas memorias poco halagadoras sobre su tío. Y es nada más y nada menos que Mary Trump, hija del hermano mayor de Donald Trump. Bueno, pues este lunes pasado, la editorial Simon & Schuster nos informó que el 28 de julio se publicará esta entrega llamada Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Y el libro va a llegar a las estanterías apenas una semana antes de que comience la Convención Nacional Republicana, en la que el tío va a aceptar la nominación del partido para competir por ser reelegido en las elecciones de noviembre. Las memorias revelan supuestamente cómo ella le entregó al New York Times documentos confidenciales que el diario estadounidense usó en una investigación sobre las finanzas personales del presidente. Según la exclusiva, que fue ganadora con un premio Pulitzer, el presidente estuvo involucrado en esquemas impositivos fraudulentos y recibió más de 400 millones en dinero de hoy del imperio inmobiliario de su padre. Mary Trump pues es una testigo de primera mano sobre la vida de los Trump, y ella explica cómo algunos eventos específicos y los patrones familiares crearon al hombre que actualmente ocupa la oficina oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred Trump, el abuelo, y sus dos hijos mayores, Fred y Donald. Pues así está. Vamos a saber cómo se comportaba el padre alcohólico de Mary Trump, el hermano de Trump, y cómo sufrió la andanada de provocaciones y de bullying del hermano Donald. Y además sabremos las disputas que se traían entre los dos y el rencor entre ellos que se remonta 20 años atrás. En el año 2000, Mary Trump y Fred Trump presentaron una demanda en la que disputaban la parte que les correspondía del patrimonio del padre de Donald Trump. Y bueno, pues entre otras cosas vamos a saber cómo se formó este hombre que ha sido señalado por su sobrina como una amenaza social, política y económica para Estados Unidos y el mundo. Sí, yo creo que este libro de esta mujer que tiene 55 años y que ha decidido destapar la cloaca familiar y narrar cómo entre familia los Trump se apuñalan por la espalda unos a otros, ¿no? Cosa que, claro, ahora ya no nos sorprende tanto. Ya no nos sorprende tanto porque realmente esta familia, ya sabemos que Donald Trump no es un multimillonario hecho a sí mismo, sino que heredó toda su riqueza de su padre, pero siempre ha navegado con bandera de self-made man, de un hombre que se ha hecho a sí mismo. Pero ya sabemos de qué pecojea. La pregunta es, ¿será capaz de que los ciudadanos en Estados Unidos lo acepten tal y como es, tal y como ha demostrado ser un racista redomado,
un mentiroso, un misógeno, un abusador, un maltratador, y un hombre que ha deshonrado como pocos presidentes la Casa Blanca y la investidura presidencial. Y precisamente pensando en cuáles son sus posibilidades, hoy todas las encuestas hablan de la mala situación de Trump en al menos 6 estados que son considerados swing states, es decir, de lealtades cambiantes o estados columpio. Y miren, y justamente se dan esta diferencia, esta ventaja de Joe Biden en estados como Arizona, donde está Joe Biden 45 contra 44, en Florida, un estado clave. Ya saben que Florida es uno de los estados que se lo lleve casi siempre se lleva la presidencia, Florida y Ohio. En Michigan también le lleva 2 puntos, en Carolina del Norte 47 contra 45, en Pensilvania le lleva 3 puntos y en Wisconsin le lleva 4 puntos. Es muy interesante. Es muy interesante, dice Grisel Flores. Vivo en Houston y hay mucha gente que lo apoya. Todo esto lo toman como una campaña para desprestigiarlo. Increíble, pero cierto. Sí, hay mucha gente, igual en Florida. Dice, ¿y creen que de algo sirva la publicación de ese libro? Yo dudo que las bases de Trump cambien, ni con los escándalos sexuales y comentarios racistas del 2006 cambiaron en nada. Yo coincido. Hay un sector duro del electorado que apoya a Trump, que como decía él, yo puedo matar a alguien en la Fifth Avenue, en la avenida 5, y no, aún así la gente me va a seguir apoyando. Dice, pues nada, así está Aida Lezama, su propia soberbia lo llevará al pozo. Dice buenas noches, pero ni a quién irle. Se dice que Joe Biden tiene buenas relaciones con Felipe Calderón, quien trata de regresar, pues más. No, Joe Biden es más inteligente que eso. Joe Biden es un estadista, se le ha criticado a Joe Biden porque participó junto con Barack Obama en la campaña de deportaciones de migrantes, más de 2 millones durante los 8 años de su administración, pero no cabe duda de que Joe Biden es un hombre que se le pueden acusar de muchas cosas, por ejemplo la reforma penitenciaria, pero Joe Biden no tiene nada que ver con Felipe Calderón. Joe Biden es un estadista que sabe muy bien que si llega a la presidencia tiene que llevarse bien con México, que es un socio, un aliado estratégico. Ricardo Fandari, en Ohio los republicanos no cambian a Trump, y hay mucha mayoría de las rancherías, aunque en las ciudades es diferente. Claro, en las zonas urbanas, donde está la gente más educada, generalmente le van más, no están muy a favor, son republicanos, pero yo creo que las zonas urbanas y conurbanas de Ohio pueden ser claves para la elección de Joe Biden, pero cambia en la zona rural, como dice Ricardo Alfari. Pues así están las cosas. Las cosas se van a poner muy divertidas con esos 2 libros. Así es, vamos a ver. Y vamos a hablar hoy también de cómo México ha sido confirmado como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Es interesante. Ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU por 2 años, y el próximo, 2021 y 2022. Aquí está la nota de nuestro periódico La Jornada. Confirma la ONU a México como miembro del Consejo de Seguridad. Sí, Gildi. Uh-huh. Sí, y bueno, pues sabemos quién se va a sentar en esa silla. Sí. Que es y ahora se me fue su nombre. ¿Quién es el embajador de México ante la ONU? Ay, que el que era... que fue... Narro, ¿no? No. También fue rector de la UNAM, pero... Que es hijo del que es el del Instituto de Psiquiatría. Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente, hijo. Exacto. Entonces,
Marcelo Ebrard en un Twitter puso: tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Gran reconocimiento para nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena. Bueno, eso, Juan Ramón de la Fuente, nos dice el Mateshi. Miren, la verdad es que esto pues sí es digno de mención. Gracias, Zipa, también. Es digno de mención, pero la verdad, los que forman parte de este Consejo de Seguridad de forma, digamos, rotatoria, la verdad es que desde hace mucho tiempo la ONU ha dejado de ser una organización multilateral realmente representativa, ¿no? Porque ahí sabemos quiénes son los que tienen poder de veto. China, Rusia, Estados Unidos, los miembros del Consejo Permanente. ¿México puede cabildear? Sí. ¿En favor de una u otra causa? Pues sí. Pero aún así su poder es muy limitado porque Estados Unidos, la verdad, siempre, de ahí la importancia que tengan las próximas elecciones. Y yo creo que es interesante en cualquier caso que a México le den nuevamente, es la quinta ocasión que México forma parte de este cuerpo de decisiones. Y vamos a ver si nuestro embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, es capaz de empujar la agenda que interesa a México. Ojalá sea así, pero ya saben, en este tipo de cosas, yo como periodista, que tiene ya con mucho años en este oficio, digo, sí, que bueno, hay que celebrarlo, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo y diciendo que ya con esto México la va a hacer en todos los terrenos. No, los miembros permanentes son China, Francia, Federación Rusa, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Esos son los 5 miembros permanentes. Y en este momento se encuentran Alemania, Bélgica, Estonia, Indonesia, Níger, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Vietnam. Y nosotros entramos, me parece que para sustituir a la República Dominicana. Muy bien. Y también es importante señalar que no había ningún otro país que estuviera peleando por tener ese lugar en el Consejo de Seguridad. Así que solo lo estaba solicitando México y lo estaba solicitando desde el año pasado. O sea que ya era casi un hecho, solo se necesitaba tener los votos. Así es. Y así se lograron. Sí, y entonces el próximo año sale República Dominicana y entra México. Ok. Bueno, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo también, dice, ojo, pero dirigen, creo que es China, Taiwán. ¿Cómo? El que tiene veto. No, solo es China. China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido de Gran Bretaña con Irlanda del Norte y Estados Unidos. Son 5 países. Dice Luis Rodrigo Meraz. O sea que entramos porque no había nadie. No empieces, Rodrigo. Por favor, no empieces. ¿Y cuál será la agenda de México que se pretenda cabildear? Interesante pregunta. Yo diría, en primer lugar, ya lo ha dicho el presidente y Marcelo Ebrard, que la vacuna que salga del próximo COVID sea considerada de carácter universal, que se reparta, que no haya problemas. Esa va a ser la primera gran batalla de México en el Consejo Permanente de la ONU, que la vacuna del COVID sea para todos. Porque además sí tenemos voto en este Consejo. Exacto. Voto. O sea, cuentan los 15 votos, los 5 permanentes y los 10. O sea que es un gran tema y en la agenda, mira por dónde el tema de la vacuna contra el COVID va a ser el primer lugar, va a estar ahí, seguro ahí. En segundo lugar, yo creo que estaría el tema migratorio, que es muy importante para México. Pero fundamentalmente, mira, con que México consiga que realmente contener las presiones, porque ya todo el mundo se está frotando las manos. Estados Unidos ya compró 400 millones de dosis a la AstraZeneca. Europa también ya compró 400 millones de dosis. Entonces va a ser una rebatinga
por la vacuna, va a estar, eso va a estar feroz, tenaz, como dicen los colombianos. Bueno, les decía que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a ceder a la presión ni a la campaña negra de estas empresas españolas que se han visto de alguna manera cómo les ha puesto un alto el presidente, porque estaban acostumbradas a mangonear a los gobiernos mexicanos, venían en plan de conquista, pero abusaban. Esto es cierto, esto es un hecho. Y claro, se da la circunstancia de que curiosamente diarios como El País le están agarrando ojeriza al presidente precisamente por esto, porque El País ya no recibe prebendas, ya no recibe contratos millonarios como antes, que los recibía El País, y por eso va a ser muy interesante, ¿no? Pero esta mañana el presidente habló precisamente de esta situación, de cómo ha tenido que enfrentarse a esta situación. A ver, no la he puesto en Q, y si no está correcto el Q, lo corrijo inmediatamente. Vamos a ver. Sobre todo las empresas extranjeras y en particular, y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron. Entonces estamos poniendo orden porque tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Antes, por esos abusos, el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México, porque constantemente aumentaban el precio de la luz, como aumentaban el precio de las gasolinas. Les iba muy bien a los empresarios, sobre todo a los extranjeros, pero le iba muy mal al pueblo de México. Entonces, como ahora se están revisando normas, se van a revisar esos contratos leoninos, entonces hay una campaña en contra de nuestro gobierno por las propias empresas. Es muy claro que el periódico El País de España está defendiendo a las empresas españolas, pero pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también, y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo del saqueo. Pues así están las cosas. El presidente, porque ya ven que esta campaña que se traen, habló también de que el año pasado uno de los hijos de Claudio X González le habría vendido una planta precisamente a una empresa española. Entonces ya entendemos por qué también le traen ojeriza por el lado al presidente, por el lado de Claudio X González, ¿no? Bueno, es que la verdad Claudio X González no solo tiene no solo está jugando con las cartas que puede tener en el sector de la energía, sino Sí. que tiene muchísimas otras. Eso Sí. está claro, y ha querido siempre ha querido implantar su forma de ver las cosas y su forma de hacer las cosas. Tenemos muy claro todo lo que ha manejado, por ejemplo, en el sector educativo. Sí. Claudio X González fue una verdadera espina clavada en la Secretaría de Educación Pública durante varios sexenios. Muchas cosas solo se hacían cuando él dejaba hacerlas o cuando él imponía su ruta y su rutina. Exacto. Entre otras cosas, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y este hombre por qué quiere interferir de tal manera en ciertos sectores? Que tienen muchos. Sí, luego, literalmente dijo, hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica.
Todavía el año pasado, un hijo de Claudio X González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Yo lamento que esto pase, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. Así es. Bueno, apenas el lunes pasado en Iberdrola se llevó a cabo, hicieron un pequeño briefing para hablar acerca de cómo les está yendo y declararon que no existen grandes sombras en el horizonte de Iberdrola, que la eléctrica firma esta semana, esta que corre, el mayor contrato de eólica marina para Navatia en Cádiz. Eso es en casa y fuera. La administración Trump le ha dado el ok para comenzar con el estudio medioambiental en Vineyard Wind, un superproyecto eólico también marino que se convertirá en el primer parque de este tipo en Estados Unidos con una inversión de 2.500 millones de euros. Trabajo y proyectos no le faltan a una compañía del sector de las utilities que no parece tener fronteras en su crecimiento también bursátil. En 2 años y medio, Iberdrola vale 22.000 millones de euros más en el mercado. Así es. Entonces, la verdad es que Iberdrola, con toda esa ganancia y con toda esa expansión que tiene, muy fácilmente podría no entrar en la rapiña y hacer buenos tratos entre gente que de cualquier manera ellos van a seguir ganando. No tendrían por qué ser tan exagerados en el precio que ponen a sus desarrollos. También tenemos que el día de ayer trascendió que la familia mexicana Amodio negociaba entrar en OHL, que esta es otra de las empresas constructoras con las que se tenía algún interés el rey de España, el rey emérito, ¿no? Bueno, creo que ya me salté. Ya te comí tu teaser. Pero bueno, estamos hablando de Iberdrola y eso es lo que hay con Iberdrola. No, pero hay que hablar del tema de Iberdrola y de los intereses, de cómo realmente en España, realmente de veras, en México en España se le llama a esto hacer las Américas. Las Américas. ¿No? Y entonces, en una nota de nuestro corresponsal en España, Armando Tejeda, que es un muy buen periodista, nos platica hoy en la jornada cómo el rey, que era prácticamente el comisionista del Estado español, cobró Relaciones públicas. Cobró $4.2 millones por mediar en la compra de terrenos en México. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró alrededor de 4.2 millones de euros, 105 millones de pesos, por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen a mediados de la década de los 90, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el monarca y ubicada en un paraíso fiscal. El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90 entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fue la época en que la multinacional española invirtió en el Caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayacoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de la OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado de múltiples tribunales por corrupción. Entre dichos cargos está el del pago de comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad a la Meca. Ya saben, este escándalo por el cual el Parlamento español ha dicho no creemos comisiones para investigar el rey. El rey tiene inviolabilidad permanente, no se le puede acusar. El rey Juan Carlos está por encima de la ley.
Dice que él está en el Consejo de Administración de Iberdrola y Calderón está como consejero de una filial de Iberdrola. Es que tienen esas ganancias justamente por la propiña con la que se manejan, dice Hermateshi. Aquí nos dice Zipaquira, a partir del año 1971, con la resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se restituyeron los legítimos derechos de la República Popular de China en contra de Taiwán, que era el quinto miembro del Consejo antes de ese año. Fíjate, interesante. Pero claro, China no iba a permitir que Taiwán se le siguiera cruzando en el camino. De hecho, la seguía considerando su isla, su ínsula. Antes de que se me pase lo de Iberdrola, en el periódico Milenio preguntaron directamente a Iberdrola qué pensaban de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y contestaron: no vamos a responder nada. Estamos enterados y no vamos a hacer ningún tipo de comentario, dijeron las fuentes consultadas en Madrid, y añadieron que no entendemos lo que está pasando. Estamos muy sorprendidos. En cualquier caso, nosotros no acostumbramos responder en este tipo de situaciones. Esa es la reacción de Iberdrola, de acuerdo con... De Iberdrola. Sí, de Iberdrola, de acuerdo con lo que dice Milenio. No, pues más vale que no diga nada. ¿Qué pueden decir? ¿Se han beneficiado tanto? ¿Saben cómo le decían a los tratos? Le llaman ellos, todas las empresas europeas, le siguen llamando el impuesto al tercer mundo. Así le llaman a los mordidas, a los cochupos, el impuesto al tercer mundo. No es que es el impuesto al tercer mundo, sí, pero al bolsillo de quién en el tercer mundo, pues, intermediarios, jefes de Estado. Pero ellos mismos también hacen un montón de tranzas, es decir, cobrar en exceso, lo que no cobran en España lo van a cobrar a otro país. Claro. Al país que se deje, porque con esos cochupos, pues, si te van a dejar dinero, pues tú permites que te pongan las tarifas que se les da la gana. Así es. Bueno, y vamos a regresar al tema del COVID porque está interesante. Sobre todo por lo que está ocurriendo en China. Nuevamente China está bailando otra vez nuevamente con el fantasma del COVID. Vamos a dejarles esta nota y comentamos acto seguido. La ciudad de Pekín, con sus 21,5 millones de habitantes, se está aislando del mundo en un tiempo récord en un intento de frenar el avance del nuevo brote de coronavirus. Ya prácticamente no se puede entrar ni salir de la capital china. Más de 1 millar de vuelos han sido cancelados. También se han suspendido las clases en todos los centros educativos y una treintena de complejos residenciales han quedado sellados con vallas al considerarse de riesgo. Hay alrededor de 140 casos registrados, con la particularidad de que, según los expertos, los afectados presentan síntomas atípicos en la COVID, como el dolor de articulaciones. Este brote del virus, surgido en el mercado mayorista de Xinfadi, parece incluso más contagioso que el de Wuhan. Todas las esperanzas recaen ahora en la ciencia y en medicamentos como la dexametasona. Se trata de un esteroide barato y de fácil acceso que, como explica el doctor Landrey, uno de los responsables del estudio de la Universidad de Oxford, reduce en 1/3 el riesgo de muerte de los enfermos conectados a ventiladores y en 1/5 de aquellos que necesitan oxígeno. Son grandes logros frente a una enfermedad importante, concluye. El Reino Unido va a empezar a financiar también ensayos en humanos de una vacuna contra la COVID desarrollada por el Imperial College. La particularidad de esta vacuna es que no usa una parte del virus, sino hebras sintéticas de su material genético. En pruebas con animales se ha mostrado segura. Entre tanto, Brasil ha batido el más triste de los récords, cerca de 35.000 contagios en un solo día. Ya se han superado los 45.000 muertos y se han registrado más de 900.000 casos, mientras la pandemia de COVID sigue avanzando a un ritmo imparable. Hoy está la situación en China, están nuevamente preocupados y ya saben que los chinos no se andan con chiquitas, han aplicado nuevamente medidas para aislar distintos barrios, han cerrado escuelas, han cancelado vuelos y también la situación en Brasil, pero está muy preocupante y en este contexto
Hoy les decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a su departamento de salud y empresas farmacéuticas para que consigan a la brevedad, una vacuna. Dicen aquí está la nota que trae el Washington Post de hoy, que Trump está presionando a sus funcionarios de salud para que tengan la vacuna antes de fin de año. Ya saben porque las prisas de Donald Trump están relacionadas fundamentalmente con sus ansias por no caer en las encuestas y asegurar la reelección. Pero claro, ¿cómo condicionas una vacuna que no puede realizarse en tiempo récord porque tiene que pasar por distintas fases? Pero él insiste diciendo que, y aquí dice cómo está presionando a su secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, junto con el secretario de Defensa, Mark Spencer, para que avancen, aceleren el paso y la línea del tiempo que generalmente se usa en este tipo de etapas para el ensayo de pruebas y después la fabricación, para que aceleren el paso. Pero claro, esto es imposible y además los resultados pueden ser desastrosos porque ya sabemos que a veces las prisas, sobre todo tratándose de vacunas, no son buenas compañeras, hay muchas advertencias en contra de estas prisas de Donald Trump, y supongo que a pesar de que tenga prisas, yo creo que muchas gentes de la comunidad científica van a estar presionando para que no se salgan del huacal, ¿no? Y miren, vamos a ponerles aquí los eternos conspiranoicos que siguen surgiendo. Este personaje que es de la Universidad Católica, mire, Es el rector. Es el rector de la Universidad Católica de Murcia. Miren cómo sigue advirtiendo contra el anticristo de la vacuna, fíjense. También controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo, porque ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus. Aquellas imágenes de los féretros, ya entonces. ¿Por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avariciaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Es voluntad de Dios? No. Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Nunca el mal triunfará sobre el bien, jamás, no puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz. Esclavos y servidores. Pues aguas con el anticristo. Sí, es el presidente de la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, ya causó revuelo total en España porque se difundió en las redes este video con las fuerzas oscuras del mal. Bueno, siempre se ha destacado, según nos cuentan, porque es un católico fundamentalista. Uh-huh. Y está en contra de todo lo que puede está en contra. Por lo visto también está en contra de las vacunas y por lo visto también está en contra de la ciencia. Bueno, y vamos a cambiar de tercio. Hoy la verdad es que llamó mucho la atención el hecho de que el secretario general de la OEA haya se haya lanzado contra el New York Times, porque el New York Times criticó la auditoría de la OEA sobre las recientes elecciones en Bolivia. Ya saben, estas elecciones que fueron un golpe de Estado que obligaron a huir a Evo Morales hacia México. México le dio asilo, lo recibió con los brazos abiertos, a pesar de que muchos le criticaron aquí en México que recibiera Evo Morales. Pero el caso es que el New York Times hizo un estudio muy a fondo de lo que realmente traía este estudio,
Y la verdad es que no pudo decir, oiga, tenemos muchas dudas, la verdad. Muchas dudas sobre lo que realmente pasó en esas elecciones. En pocas palabras dijeron, oiga, está mal su auditoría, está mal. Entonces básicamente le dijo a la OEA, señores, ustedes la cagaron, hicieron mal la auditoría, las elecciones no las perdió Evo Morales, o por lo menos no hay suficiente evidencia en ese sentido. Y bueno, y Almagro ha enloquecido. Y ayer mismo por la tarde, Almagro le respondía furibundo a la comunidad tratando de explicar lo inexplicable. Y miren, en esta respuesta que pone Almagro, dice, por su parte, aquí se refiere al New York Times. Un artículo de New York Times también ha intentado de alguna manera ir por ese camino de negar el fraude electoral. Fíjense, aquí él dice que hubo fraude electoral, pero la auditoría no establece eso de manera clara. Por negar el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, una vez más, no es necesario contextualizar esta campaña. Una vez más, no corresponde a este comunicado entrar en una discusión política con el equipo de New York Times, pero sí es necesario contextualizar esta campaña. Almagro quiere contextualizar los ataques de New York Times. Dice, el New York Times tiene una historia controversial con la verdad en contextos de dictaduras y totalitarismos que ha sido documentada. Por ejemplo, en 1931, el corresponsal de New York Times en la Unión Soviética, Walter Duranty, falló en identificar y reportar la hambruna de millones de ucranianos provocada por el régimen totalitario de Joseph Stalin. El corresponsal del New York Times terminó representando más defensa de Stalin que de la verdad. Se podrá decir que era otro New York Times. Aún así, el premio Pulitzer que Duranty obtuvo por este trabajo sobre la Unión Soviética no ha sido despojado por la Junta de Pulitzer ni rechazado por el actual el New York Times. Y fíjense esto, este es un golpe bajo contra el New York Times, que sabemos que tiene capital de la comunidad judía. Dice, por alguna inaceptable e incomprensible razón, el New York Times reportó en sus primeras planas la evidencia del genocidio del Holocausto y los campos de concentración nazi. O sea, tampoco reportó en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El criterio de publicación de New York Times no pasa por las coordenadas de la veracidad y objetividad, sino más bien de conveniencia política. Mira quién habla de conveniencia política. El señor Lagos. O sea, que provocó su informe provocó un golpe de Estado y provocó que Evo Morales saliera huyendo. El esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno de México para sacar a Evo Morales y a su familia de ese país. Entonces, que Luis Almagro no se haga el ofendido de verdad. Pues sí, porque las revelaciones le dicen y coinciden con las del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que descarta el fraude denunciado por la OEA en las pasadas elecciones presidenciales. Y hay una opinión directamente de Samper, de Ernesto Samper, diciendo que Donald Trump y Almagro son los peores enemigos de América Latina, que me parece que es bastante contundente y muy exacto. En opinión también de Samper, el proceso electoral de Bolivia fue cuestionado y bajo el título de una elección amarga, acusación de fraude y ahora una reconsideración. El New York Times señala que un minucioso examen de los datos de las elecciones bolivianas sugieren que el análisis inicial de la OEA, que planteó dudas sobre el fraude electoral y ayudó a derrocar al presidente Evo Morales, fue defectuoso. Recuerda que la caída de Morales allanó el camino a un gobierno provisional de extrema derecha liderado por Jeanine Áñez Chávez, que aún no ha cumplido el mandato de supervisar nuevas elecciones. El nuevo gobierno ha perseguido a los partidarios del expresidente, silenciando a la disidencia y trabajando para consolidar su control del poder. Así es.
Y bueno, ya vamos terminando. Como ustedes saben, hoy pasó otra cosa interesante. Como en el marco de esta campaña contra el racismo, la gran corporación de Pepsi Corp, que controla la fábrica de harina por los hotcakes, pues ha decidido cambiar finalmente de emblema, ¿cómo se llama?, de etiqueta. Y ha dicho que bueno, que se ha equivocado, pero les vamos a poner este video de esta cantante, cómo argumenta en contra de que siga con la misma marca. Vamos a ponérsela. Aunt Jemima? Did you know the name Aunt Jemima means slave mammy of the plantation south? Did you know the founder, Chris Rutt, a white man, got the name after attending a minstrel show? Think blackface. Did you also know he hired former slave Nancy Green to be his very own Aunt Jemima, where she went around cooking pancakes and telling people stories of the good old South? And afterwards, they could take home a box of Aunt Jemima and that feeling of having their very own mammy. Not today. Black Lives Matter, people. Even over breakfast. Interesante, ¿no? Let me fix you some breakfast. Interesante. Muy interesante. Bueno, el fabricante de hotcakes y miel para el desayuno, Aunt Jemima, por fin parece que se ha dado cuenta de que ha tenido una imagen racista basada en Nancy Green, una cocinera afroamericana que nació como esclava en el siglo XIX. Pero parece que se diera cuenta hasta ahora, pero no es verdad. Es decir, el logotipo de la caja de los hotcakes y del jarabe de maple llevaba en sus inicios a una trabajadora del hogar negra que incluso llevaba tapada la cabeza con un pequeño con una bandala, Sí, ¿no? Con una pañoleta. o una pañoleta. Y entonces que se asemeja mucho a la imagen que daban las películas de Hollywood de lo que era una cuidadora de las niñas en las grandes plantaciones. Entonces, y nunca dijo que era una esclava afroamericana. Y bueno, ya le había cambiado un poco el perfil, ¿no?, de los primeros a una Aunt Jemima más moderna, pero que seguía llevando el mismo nombre de Aunt Jemima. Únicamente le habían quitado un poco el aspecto de aquellas plantaciones en donde se supone que Nancy Green había hecho su receta de estos hotcakes. Y bueno, ahora mismo pues lo que van a hacer es retirar tanto la imagen como el nombre. Así de es. Aunt Jemima. Es el logotipo, el primer logotipo fue diseñado en 1890, pero posteriormente lo fueron modernizando. Y hasta ahora se dan cuenta que era un poco racista. 130 años después. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Qué bueno que nos acompañaron. No se olviden que mañana nos vemos aquí a las 12 en punto del mediodía y a las 8 de la noche también, Así es que no se olviden de dejar su like. Gracias por acompañarnos. Like. Gracias a Sergio Flores, a Zipa Kira, a don Luis Rodrigo, a Rose G, a todos, a Armateshi, que nos estuvieron aquí con nosotros, Rosalía Lugo, en fin, que la pasen muy bien. Y dice, ¿dónde está la línea de la sobrecorrección política? Sobre la corrección política. Bueno, lo vemos después. Amigos, un cordial saludo, que tengan buena noche y nos vemos mañana. Hasta mañana a las 12 del día.